Y quiero presentarles a Fernando Puentes, licenciado en Ciencias de la Educación. Fernando, Hola. ¿cómo estás? Hola, Nara, bienvenido. Mucho gusto, buenos días. Buenos días. Antes de empezar con el tema, hay que mandarle saludos a tus 10,000 exalumnos que te están viendo en este momento. Un saludo a todos los 10,000 exalumnos que tengo ahí regados por todo Mexicali, por México y por todo el mundo. Exacto, y qué bueno que eres un maestro ejemplar y que el día de hoy nos vas a hablar de los métodos de estudio. Sí. Pues para los adolescentes, sobre Claro todo para que sí. ellos, que a veces se les dificulta mucho que la información se nos quede en el Por cerebro, supuesto. ¿verdad? Mira, Anabel, les voy a comentar a todos acerca de 3 métodos de estudio, pero voy a profundizar en uno específicamente. Me parece perfecto. El primero de ellos, para que lo vayamos identificando, es como qué tipo de cerebro, de hemisferio del cerebro domino más. Por ejemplo, el izquierdo o el derecho. ¿Cómo sé cuál es el que domina? Depende. Por ejemplo, si dominas el izquierdo, tú eres una persona que usa mucho el raciocinio, muy seria, muy formal, todo rectitud, encuadrado, etc. Creo que no soy el. Si dominas el derecho, eres una persona artística, que te gusta estar enfrente de las cámaras, que te gusta hacer actividades como bailar, cantar, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese es un tipo Voy a ir apuntando, ¿eh? Ese es un tipo de método, dependiendo del nivel de dominio de los hemisferios. El otro tipo de método es el de las 8 inteligencias, que ese es novedoso. Ajá. Bueno, novedoso dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque tenemos, pues, el autor es Edward Garner, que nos habla de que todos tenemos las 8 inteligencias, pero las tenemos en diferentes categorías. Unos pueden tener más la intrapersonal, que es el hablar con uno mismo, el ser muy metódico, o la interpersonal, que es hablar con los demás, o hay gente que puede cuidar y se le da al cuidar la naturaleza, que es la inteligencia naturalística, o lo que es razonamiento, que es la lógica, lo que es el escribir, hablar bien, que es la lingüística. Ese es otro tipo de método. Pero el que vengo a hablar aquí, Anabel, es acerca del método BAC. BAC, V-A-K, que sus iniciales representan un tipo de estilo de aprendizaje. Por ejemplo, la V es visual. Visual, perfecto. Ajá. Y luego la A es auditivo. Auditivo. Y la K, kinestésico, exactamente, aunque también se le puede llamar sinestésico o corporal. Cualquiera de los 3 términos es correcto, kinestésico, sinestésico o corporal. Entonces, lo que vengo yo a comentarles aquí, primero tengo que hacer como un paréntesis, decir de que lo que son los métodos de estudio son únicamente estrategias para ayudar a estudiar a las personas. ¿Qué es un método de estudio? Es la adquisición o es la facilidad con la que una persona adquiere el conocimiento. Entonces, no porque diga o se menciona aquí que tú eres visual, ya por eso no tienes la posibilidad de ser ni auditiva ni kinestésica. Qué bueno. Sino que hay un equilibrio y un dominio o puede haber equilibrio o puede haber dominio de una sobre otra. Cuando hay dominio, entonces la recomendación sería utilizar las estrategias que te ayudan a tu tipo de estilo de aprendizaje. Ok, voy a reducirlo un poquito así. Es decir, si yo me considero que soy de aprendizaje visual, pues voy a utilizar el método de forma visual, es decir, ya sea por imágenes, exactamente, a lo mejor la lectura, no sé si entre dentro de eso. Sí entra. Lo que vamos a utilizar, Anabel, son estrategias para el tipo de estilo de aprendizaje. Los métodos son los que te comentaba, dependiendo del hemisferio, dependiendo del tipo de inteligencia y dependiendo del método BAC. Y ya dentro del método está el estilo de aprendizaje, auditivo, visual o kinestésico. Dentro del estilo de aprendizaje están las estrategias, que es lo que pues vamos a comentar un poquito de cómo les sirven a las personas. Sobre todo a lo que voy a comentar es a los adolescentes que están en la etapa, por ejemplo, de 11 a 15 años, donde el estudiante, pues a veces el papá de un estudiante de la edad que estoy hablando, más o menos de secundaria, dice, pero ¿por qué no aprende? Si yo cuando estaba joven me encerraba en el cuarto y ahí nadie me interrumpía y yo leía y leía y leía. Esa persona o ese papá, lo que pasa es que tiene o tuvo un método de aprendizaje muy visual. Tenía que leer, leer, leer y que nadie lo interrumpiera, porque si había ruidos, le distraía. Entonces, ahora el hijo tiene un método, por ejemplo, auditivo, que tiene que escuchar música
y que tiene que leer en voz alta para poder aprender. Y el papá dice, no, así no se hace, tú tienes que estar callado, tú tienes que estar leyendo para poder aprender. Tienes toda la razón, y más ahora que hay tanta tecnología, de alguna Exacto. manera los niños están muy como abiertos a esta parte de la audición, y entonces pueden tener hasta la televisión prendida y pueden estar estudiando acá, ¿no? Y no quiere decir que esté mal. No está mal, y siempre y cuando ellos tengan el método auditivo, Exacto. que es el que va a tener esa capacidad de poder escuchar música, estar leyendo en voz alta y hasta platicar al mismo tiempo, y se les va a Y quedar es como grabado. esa relación que hacen ellos o tu cerebro de alguna forma, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, bueno, les voy a comentar cómo es que una persona se puede autodefinir, pero muy rápidamente, no es la única manera. Por ejemplo, cuando tienes un contacto con una persona que no conoces y saludas a la persona, platicas un ratito con esa persona y te retiras de con la persona. ¿Tú recuerdas lo que dijiste con la persona? Sí. Entonces, eres auditiva. Ajá. ¿Recuerdas cómo estaba vestida? No, pero su cara sí la recuerdo perfectamente. Entonces eres un tanto de equilibrio entre visual y auditivo, porque recuerdas también su cara. Y si empiezas a copiar como ademanes o te quedas un tanto con sus tips o su forma de moverse, entonces eres kinestésica. No, eso no me sucede. Bueno, pues entonces hay gente que cuando platica con alguien se da la media vuelta y tiene como la misma forma de actuar, porque tiene como una transmisión de la memoria corporal. Perfecto. Bueno, si eres auditivo, entonces la recomendación, como tú bien lo comentabas, es leer en voz alta, escuchar música, tener mucho el material audiovisual del YouTube o de las páginas inclusive grabarte tú mismo y luego irte con audífonos, y eso te va a servir demasiado. Enormemente. Y mira que lo estás diciendo y lo estoy comprobando ahora con mi hijo que tiene 11 años precisamente. Básicamente, entonces, no es que nuestro laboratorio sea nuestra familia, pero sí lo podemos comprobar con nuestros hijos. Otro es el auditivo, el visual, exacto. Esa persona, así como diríamos nosotros a la antigüita, se tiene que encerrar tal vez en un espacio que no entre mucho ruido, y ahí puede estar leyendo, pero solamente lectura visual. Es cuando no escuchar nada. Exacto, ¿no? cuando tu lectura no tiene que ver con tus oídos, solamente. O incluso hay gente que hace hasta dibujos. Exacto, dibujos, gráficas, organizadores gráficos te sirven. Y el otro es el que está rápidamente, es el que está como el chinchileguas, es el que está jugando al avioncito y está repitiendo lo que tiene que memorizar. Brincando de un sillón a otro, pero se le queda. Así es. Muy bien, pues fíjate que la verdad es que nos ha servido muchísimo, y precisamente este era uno de los temas que teníamos para ustedes, así muy importante, porque sabemos que este es un tema que a toda la gente nos interesa, y sobre todo los que tenemos papás de niños adolescentes. Sí. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay mucho más de qué hablar, yo lo sé, desgraciadamente el tiempo aquí es corto, pero bueno, pues vamos a seguir. Agradezco la invitación, un saludo a todos los que están por allá de aquel lado de la televisión. Claro que sí, muchísimas gracias, nosotros nos vamos del otro lado del estudio.